Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues ya miramos que ya está oscuro, ¿verdad? Están cambiando los días. Muy pronto vamos a estar entrando a otoño, pero todavía estamos sintiendo esos días calurosos, calientes, que nos va a 100. Cuídese mucho, a tomar su agua, cuídese del sol, lleva su sombría, cuídese mucho. Pues vamos a empezar con una oración pidiendo la guianza de Dios y su bendición en esta noche. Padre, venimos ante ti en estos momentos. Padre, te alabamos y te damos gracias por otro día de vida que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con cada uno de nosotros cuando te invocamos. Señor, te damos gracias porque el día de ayer nos diste la oportunidad, Señor, de hacer este servicio de celebración de vida de nuestro hermano Romeo, que ya entró a tu gloria. Suplicamos, Señor, que tu bendición sigue con esta familia y con las demás familias, Señor, que han perdido un ser querido en estos días. Sabemos, Señor, que han entrado a tu gloria, pero sabemos que ese vacío que sienten por ese ser querido, lo sienten, y suplicamos que tú llenas, Padre, ese vacío con tu amor y tu paz. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Y ahora, Padre, queremos alabarte con todo nuestro corazón y venimos ante ti, Señor, en estos momentos, suplicando que tu divino Espíritu venga a ministrar a cada uno de nosotros a través del canto y a través de tu palabra. Lo suplicamos todo en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de dos puntos ahora de las verdades fundamentales. Son el ministerio y la sanidad divina. Entonces, antes vamos a cantar unos cantos, y el primero es la siembra. El ministerio de la iglesia es ir sembrando la semilla. ¿Cuál semilla? Uno diría trigo, maíz. Pues esta semilla espiritualmente es la palabra de Dios para alcanzar las personas para el reino de Dios, para que ellos puedan entender que Dios los ama y que Dios quiere que cada uno de nosotros no nos perezcamos, pero nos alcanzamos la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces así vamos a cantar la siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Disculpe. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré,
al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré. Quiere decir que uno va a ir predicando o llevando o testificando lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Eso quiere decir hablar con una persona. Dice la palabra de Dios que la alma de uno es como el campo, como la tierra fértil, pero dice que a veces esa semilla cae en lados donde están espinas y las espinas la ahogan. A veces cae en el camino a un lado donde no está ahí siendo protegida con la tierra buena o irrigado por el agua y se seca. Y también, ¿verdad? Otros caen donde están las piedras y también no tienen resultado. Pero todo eso tiene un significado cuando habla de la tierra fértil. Es el corazón que está listo para recibir la palabra de Dios. Como Jesús dijo, cuando cae entre las espinas, son personas que aceptan escuchar la palabra de Dios, pero luego las cosas del mundo vienen y las ahoga. Luego las piedras son los que reciben la palabra de Dios, pero hay dificultades que ellos, en vez de seguir adelante, esas dificultades los hacen caer a un lado. Entonces, las que que caen en el camino, pues son las personas que no se han cimentado bien raíces en la palabra de Dios, y aunque han oído y que han recibido la palabra, como no tienen fundamento, no siguen y no crecen. Dios bendiga a mi hermano Mondragón. Espero que se encuentra cada día bendecido por el hermano y con la mano de Dios sobre su vida. Aleluya. Vamos a cantar otro canto, y esta es Las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es sentir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Pues con cada uno de estos cantos estamos viendo, ¿verdad?, lo que es el ministerio de servir a nuestro Señor. Y entonces es lo que vamos a estar meditando en esta noche.
el ministerio. Y nos dice, nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el cuádruple propósito de dirigir a la iglesia en, primero, la evangelización del mundo; segundo, la adoración a Dios; tercero, la edificación de un cuerpo de santos para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo; y cuatro, satisfacer las necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Es lo que vamos a estar meditando en esta noche. Vamos a pedir que el Señor venga a iluminarnos en estos momentos. Padre, Señor, vamos a estar meditando en tu palabra. Que tu Santo y Divino Espíritu sea el que venga, Señor, a abrir nuestro entendimiento, venga a quitar toda otra cosa de nuestra mente para poder concentrar en tu palabra en esta noche. Padre, queremos cada día aprender más de ti, aprender más cómo servirte, y a través de tu palabra es como la aprendemos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a estar mirando en Marcos 16. Es un versículos que ya hemos estado leyendo, pero habla del ministerio. Entonces, en Marcos 16, 15 al 20, vamos a estar leyendo lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiera cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Así termina el libro de Marcos. Entonces aquí estamos viendo cuando el Señor está hablando del ministerio que uno que lo ha aceptado tiene que hacer. Hay muchos que dicen, pues eso no me toca a mí porque yo no he ido a la escuela bíblica, yo no soy pastor, yo nomás soy un miembro de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Aquí está diciendo el Señor que nosotros debemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces ese es el propósito, ¿verdad?, del llamado. Nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el cuádruple propósito de dirigir a la iglesia en, y ahora vamos a ver, la evangelización del mundo. Y aquí es donde está hablando de evangelizar el mundo. Y mira, hay unos que dicen, wow, qué tremendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la solución para un problema o para algo, tengo que tomar esa solución. Y aquí está diciendo, si uno quiere ser salvo, tiene que tomar la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios para ser salvos. Hay que aceptar a Cristo en nuestra vida. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y uno diría, bueno, eso era para aquel tiempo. Pero déjame decirle, ahorita en estos días
hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios, y es donde aquí la iglesia de nuevo se tiene que parar en pie con las promesas del Señor, que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Creemos en el nombre de Cristo, creemos que tiene poder, creemos que Él dio su vida en la cruz del Calvario para comprar y vencer al enemigo. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. A veces el enemigo nos quiere intimidar y pensar: tú eres una persona, tú eres una mujer, tú eres un varón, tú no eres Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que creer en su palabra. Hablarán nuevas lenguas, es lo que miramos que en Hechos, ¿verdad? Hechos 2, vinieron a hablar en otras lenguas, y esa promesa es para cada uno de nosotros. Muchos que han aceptado al Señor han seguido buscando esa promesa y el Señor se los ha dado. Aleluya. Y han hablado nuevas lenguas. No que alguien se las enseñó y aprendieron, no. El Espíritu Santo tomando control de esa persona y haciéndoles hablar en lenguas que no sabían antes. Y lo más bonito para mí es cuando una persona ha estado hablando en lenguas de otro lugar que ni la sabe, y otra persona que sabe ese idioma son ministrados. Digo, gloria a Dios, porque uno dice: están haciendo ellos lo están haciendo ellos mismos, y no, es Dios trabajando a través de uno. Gloria a su nombre. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. Y en estos días, con todo lo que está pasando, uno dice: pues ¿dónde está la fe en la palabra de Dios? Tenemos que ser personas sabias, tenemos que ser personas que creemos en el poder de Dios. Pero aquí yo estoy viendo los misioneros que están en lugares peligrosos, en terrenos que son muy diferentes de nosotros, y cómo Dios los ha guardado, cómo Dios los ha, como en nuestro hermano Ricky en el basurero, cuánto animal no cree que hay ahí, pero Dios los ha guardado, Dios los ha ayudado. Y los misioneros que andan ahí en Perú, en la Amazon, ¿que no cree que hay cosas malignas? Sí, pero Dios los ha guardado. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y uno dice: ¿por qué es que dice la palabra de Dios esto? Y a veces oramos y la persona no sana. Yo no le puedo decir por qué, no sé. Yo solamente sé que Dios es el que está en control de todo. Y lo que Él manda es que nosotros tengamos fe en Él. Ponemos nuestras manos sobre los enfermos creyendo que Dios lo va a sanar. No porque yo pongo mis manos sobre esa persona se va a sanar. Es porque Dios va a usar mi vida, y a través de mi vida Dios va a sanar a esa persona. Y si no lo sana, yo no lo puedo decir porque no sé la razón. Solamente sé que Dios tiene control y Él toma las cosas en sus manos y tenemos que creer en Él. Y luego dice que el Señor les hablaba estas cosas mientras que iba subiendo arriba al cielo. Oh, qué experiencia. Yo creo cuando estás ahí mirando que una persona está enfrente de ti y que se va alzando al cielo, qué cosa tan maravillosa, porque eso es nada de magia, eso es algo poderoso del Hijo de Dios, aleluya. Y ellos salieron predicando en todas partes y el Señor los estaba ayudando, aleluya. Y confirma la palabra, las señales que les seguían, gloria a su nombre. Ahora vamos a ver la segunda parte que dice: la iglesia es para la adoración a Dios. Vamos a Juan capítulo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, versículo 23. Jesús está hablando con la mujer samaritana. La samaritana, pues los samaritanos no hablaban con los judíos. Y esta mujer se maravillaba porque dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me estás hablando?
Y él le dice, si tú conocieres el don de Dios que está hablando, ¿verdad? Ella pediría por agua de vida. Y él empieza a hablar con ella. Y en esa plática que tuvieron, ella le dice, Señor, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque cuando le pidió, trae a tu esposo, ella se quedó y dice, no tengo esposo. Y le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y ella se quedó, dijo, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe mi vida? Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí Jesús le estaba diciendo, mira, ustedes dicen aquí y los otros dicen aquí, pero yo te digo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No estaba diciendo que ya no iban a adorar más al Padre. Estaba diciendo, ya no es de decir que en este lugar, que en este lugar. Pero ahora, al que ha recibido a Cristo en el lugar donde Él está, Él puede levantar sus manos y glorificar al Padre. Nosotros ahorita la estamos haciendo en casa. Y acostumbramos a hacerlo en la iglesia. Y hay unos que dicen, pues no estamos en la iglesia, no lo podemos hacer. Claro que se puede hacer. Podemos estar en la calle, podemos adorar a Dios. Podemos estar en las montañas, podemos adorar a Dios. La cosa es que dice, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? Que mi corazón, mi espíritu está conectado con el Señor. Y que mientras yo estoy adorando su nombre, tengo que estar adorándolo con un corazón lleno de adoración de verdad. Porque hay unos que hacen repeticiones y repeticiones y repeticiones. Y el Señor no quiere que tú te pongas a repetirle. Él quiere que tú le hables de tu corazón. Por eso dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Ahora vamos a seguir con el punto 3. Dice que también es para la edificación de un cuerpo de santos, para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a estar leyendo hasta el 16. Dice el 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí está hablando que en la iglesia hay unos que son evangelistas y ellos van y están predicando el evangelio. Hay otros que son pastores porque son los que están enfrente de una obra de la iglesia para guiar ese rebaño. Aleluya, rebaño de creyentes. También dice que hay profetas, otros maestros. ¿Qué es lo que hace un maestro? El maestro enseña. Tenemos las clases de escuela dominical, que es donde es estudio de la palabra para que uno aprende. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no nos metemos en la palabra de Dios, no sabemos lo que está ahí y nos perecemos por falta de conocimiento. Y ahora dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo lo que se hace en la iglesia no es para pasar tiempo, no es para hacer méritos, es para ayudar el crecimiento individual de cada persona. Por eso dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si todos estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a estar aprendiendo lo mismo y vamos a estar, como dice aquí, vamos a estar en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí incluimos las mujeres también. Una persona, no en el sentido que uno dice, ay, yo soy tan perfecto. No, que el crecimiento que uno tiene es para ayudarnos a la perfección que Cristo quiere, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué se necesita esto? Pues ahí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier a todo viento de doctrina, que uno dice, oh, mira, esto que dicen parece bien, oh, pero esto parece que está bien, y quizá lo que ellos están hablando no está en la palabra de Dios, y si uno no estudia, pues no sabe. Entonces dicen, oh, wow, esto parece bien lo que dijeron, pero no está respaldado con la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado de que no seamos niños fluctuantes llevados doquier por todo viento de doctrina. Y luego dice, por estrategia de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del error. ¿Quién hace eso? Los que se dejan llevar por el enemigo, porque el enemigo lo que quiere hacer es hacer confusión de la palabra de Dios, quiere hacer confusión en la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno no sabe lo que cree y uno no entiende, pues entonces no vive la manera que Dios quiere, y entonces dije, pues qué bien, aquí me quedo, y así ya ellos no se van al cielo. Nosotros tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios, y cuando escuchamos a una persona hablar, mirar que lo que ellos dicen va respaldado con la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Aquí dice, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor está ahí en la iglesia para cuidar el rebaño, pero ¿de dónde viene la ayuda al pastor? Viene de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si nosotros sabemos muy bien la palabra de Dios, entonces el cuerpo, vamos a decir, ese cuerpo se ha edificado de una manera que va a estar bien concertado, va a estar unido. Entonces ahí se va a poder
estar ayudando los unos a los otros, como dice, ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo que aquí puso edificándose en amor, porque el crecimiento que tenemos en la palabra de Dios no es para que nuestra cabeza se ponga grande y hinchado de que sé tanta cosa, no, es para edificarnos en amor, para enseñar a los demás y estarnos preparados para la venida de Cristo. Aleluya. Ahora seguimos con el 4. Satisfacer las necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Vamos al Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Capítulo 112, versículo 9. Aleluya. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Esta es una parte de el capítulo 112 que tiene el título que dice prosperidad del que teme a Jehová. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué quiere decir teme? ¿Que le tiene miedo? No, respeta a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que cuando uno ve los mandamientos de Dios dice, sí, esta es la manera de vivir. Aleluya. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Si tú amas a Dios y vives una vida que agrada a Dios, serás bendito. Aleluya. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora, en estos días, ¿verdad que no todas las noticias son buenas? Hemos estado escuchado malas noticias, pero no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está, ¿qué? Firme, confiado en Jehová. Aleluya. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y mira lo que dice el 10. Lo verá el impío. ¿Qué es el impío? El que no tiene confianza en Dios, el que no cree en Dios. Y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. O sea, ¿cuántos de ustedes han visto personas que ven que la bendición está de Dios sobre su vida y se irritan, se ponen, ay, ¿por qué esta persona siempre se le ve que tiene bendición? Pues, ¿por qué es? Porque teme a Jehová, porque tiene su alma confiado en Jehová y ellos se irritan. Y todo lo que ellos han planeado y deseado, porque es solamente para sí y no tienen temor de Dios, el deseo de los impíos perecerá. Pero esto es lo que dice que nosotros debemos de preocuparnos de las personas, ¿verdad? Los pobres. Y sabemos que en la iglesia tenemos, ¿verdad?
la folia de Dorcas, que es para ayudar a los necesitados, es para ayudar a los misioneros que están en el campo. Y también tenemos Convoy de Hope, que es para ayudar. Hay muchas maneras que uno puede ayudar y damos gracias a Dios porque solamente es extender la mano para hacerlo. Ahora vamos a seguir con Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Nos dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Aquí está hablando de la iglesia y aquí Pablo, el ministerio que él llevaba, y entonces está diciendo que tenían que tener cuidado por los pobres y dice: lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué es diligencia? Con mucho cuidado, estar pendiente. Esto es lo que está diciendo Pablo a las Gálatas. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Que nosotros, si Dios nos ha bendecido, si estamos gozando en la iglesia, eso no es suficiente. Si miramos que alguien está en necesidad, tenemos que compartir lo que Dios ha dado a nosotros. Aleluya. Ahora seguimos con Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdalo. Hay unos que dicen: pues yo tengo solamente lo que tengo y no puedo. Dios sabe eso. Ora para que el Señor abra la fuente de donde esta persona va a poder recibir ayuda. El 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay personas que dicen: ay, parece que yo doy, yo ayudo, y yo siento usado, siento como que se están tomando ventaja de mí. ¿Sabe qué? Haz lo que tú puedes, y si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero pide a Dios, ¿verdad? Como dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad que en nuestra familia, si hay necesidad, tenemos que ver por nuestra familia antes de ver a los que están afuera y alrededor? Y ya después, porque uno diría: ¿cómo es que tú ayudas a los que están afuera y no ayudas a tu propia familia? Por eso dice: mayormente a los de la familia de la fe. Los de la fe son los que hemos aceptado a Cristo, tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora vamos a Santiago 1:27. Santiago 1:27. Creo cuando hablamos del ministerio de la iglesia, la misión de la iglesia, tocamos unos de estos versículos, pero como es de el ministerio, la estamos tocando otra vez. Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí estamos viendo que Dios quiere que uno esté con pendiente de los huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que no tienen padres. ¿De dónde van a recibir ayuda si uno no está pendiente? Damos gracias a Dios que hay tantos ministerios que están ayudando en la India, que están ayudando en Guatemala, que están ayudando a los niños hambrientos. En Asambleas de Dios tenemos el orfanatorio, que es para ayudar a niños que no tienen hogares. Y cuando uno da a estos lugares, usted está sembrando una semilla de ayudar
a ese niño, a esa niña. Tenemos el Boys Town, que también recogen a los muchachos que están afuera y necesitan ayuda. Y cuando uno da a estos lugares, tú estás haciendo una bendición para esos niños. Y no tienes que dar $100, ni tienes que dar 20. Si puedes dar 10 mensual, qué bueno. O cuando tú quieres o puedes, da, porque tú vas a hacer la bendición para estos niños. Es visitar a los huérfanos y a las viudas. Quizás nosotros no podemos ir físicamente a visitarlos, pero hay quienes lo pueden hacer, y si nosotros les apoyamos por nuestro dinero, qué bendición. Aleluya. Y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuántas damas, verdad?, que se han quedado sin su esposo? Y sabemos que, pues gracias a Dios, aquí si la persona ha trabajado y tiene su pensión, pues gracias a Dios que esa mujer tiene una ayuda. Si la persona ha trabajado y tiene su seguro social, pues eso le ayuda. Pero ¿qué de la viuda que nunca trabajó? ¿Qué de la viuda que no tiene de dónde recibir? Entonces, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones en sus necesidades que ellos tienen, y guardarse sin mancha del mundo. Creo que ahí también Él nos está diciendo, si uno va a estar ayudando a los niños, va a estar ayudando a las mujeres, que uno se tiene que cuidar de lo que Él está haciendo, lo hace en el nombre del Señor, porque hay cuantas personas que empiezan bien y terminan mal, porque se enredan con los niños, se enredan con las damas, y eso no es guardarse sin mancha. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora vamos a seguir con la verdad fundamental de la sanidad divina. La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Y vamos a ver el versículo 4 y el 5. El 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Aquí está hablando de la sanidad divina. Y otra vez venimos a hablar. ¿Por qué es que el Señor sana a unos y a otros no? Me pongo a pensar, todos los que están afuera en el campo y ven a personas que están enfermas, han ido a orar por ellos y Dios los sana. ¿Qué es la diferencia de que uno ora por uno aquí, Dios sana, y a veces no sana? ¿Por qué es? Es la voluntad de Dios. Y solamente recuerdo que dice la palabra de Dios que Pablo tenía un aguijón, y ese aguijón nunca se le sanó. Siempre andaba con ese aguijón que le molestaba y le pedía a Dios que lo sanara. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Dijo, bástate mi gracia. Y uno diría, wow, Dios no lo sanó.
y le dijo, bástate mi gracia. O sea, Dios podía sanarlo, pero Dios quería que él dependiera de él y que siempre estuviera buscando su rostro. Y aquí miramos que dice claramente la palabra de Dios que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que quiere decir que es la promesa de Dios que cuando Cristo murió en la cruz, él, aquí dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios tiene el poder para sanar. La sanidad divina es cuando Dios viene a efectuar esa sanidad. Vamos a ver lo que dice Mateo 8. Mateo 8, el versículo 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Le trajeron a Jesús, no un endemoniado, muchos. ¿Se imagina? Había gente endemoniada. Y yo creo que hoy día hay gente endemoniada también, que tenemos que pedir a Dios que reprende esos espíritus malos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí Cristo extendió su mano y sanó a todos los enfermos. Y en cambio, cuando Pablo le dijo, sáname de este aguijón que tengo, le dijo, bástate mi gracia. Entonces, estamos viendo que Dios tiene poder, pero Dios tiene su tiempo. Luego miramos el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gracias a Dios que el Señor tiene su mano sobre nosotros. Ustedes saben que yo les dije el otro día que me empezó un dolor en la mano y fue un dolor intenso que yo ya no aguantaba y dije, yo no sé por qué este lado izquierdo me está molestando. Y dicen que cuando es el lado izquierdo uno tiene que tener cuidado, que no es el corazón. Y cuando yo fui, de tanto dolor que yo tenía, mi presión estaba a 219, eso es muy alto. Entonces dijeron, wow, ese es alto, dice sí. Entonces me hicieron EKG y todo, rayos X para ver que el corazón es como estaba. Y dijeron, tu corazón está bien, tu presión ha subido por el dolor que tú tienes. Entonces me dieron morfina en ese momento. Y uno diría, bueno, ¿y por qué Dios no te sanó? ¿Sabe que Jesús cuando iba con la gente tenía un doctor? ¿Sabes quién era ese doctor? Lucas. Lucas era un médico y él podía mirar las obras que hacía el Señor. Y yo creo que también el Señor ha hecho sabiduría para unos doctores para ayudar a las personas. Esos doctores que en verdad se llaman doctores, no los que se han entregado para hacerle dinero teniendo a la gente enferma, no. Y entonces estamos viendo que en lugares donde no hay doctores y han orado por la gente, es donde Dios ha hecho la sanidad y las personas han sido liberados de enfermedades. No hay nadie que les ayude. Y siquiera aquí, pues tenemos la oportunidad de llegar con un doctor y ya cuando el doctor no puede hacer nada, tenemos que buscar al Señor. Ya hemos hecho todo lo que es posible. Nos ponemos en tus manos. Y uno diría, ¿y por qué no te pones en las manos de Dios primero? Pues uno pone sus manos
en el Señor, pero como ese día que yo ya no andaba, yo tuve que ir al hospital. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que seamos sabios, que usamos nuestra cabeza para hacer las cosas bien. Y damos gracias a Dios porque el Señor es el que ha dado la sabiduría a los doctores. Y damos gracias a Dios porque hay doctores buenos y hay doctores, como mencioné, que tenemos que pedir la misericordia de Dios porque a veces en sí se han entregado a cosas que no son muy buenas. Ahora vamos a ver Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y vamos a estar mirando los versículos 14 y el 10 hasta 16. Nos dice, ¿estad alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aleluya. Ese es el 14 y vamos al 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y uno dice, pero mira, la palabra de Dios me está diciendo que si alguien está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y uno obedece lo que dice la palabra de Dios, pero no es uno el que sane a las personas, es la fe en el Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No es porque uno le está perdonando los pecados, es porque Dios perdona los pecados. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué? Porque uno tiene fe en el Señor. Entonces hay unos dicen, pero oran y no se sana. ¿Por qué? Dice que el Señor lo levantará. ¿Será que no tienen fe? ¿No tienen suficiente fe? No es eso. Es que solamente Dios sabe por qué no lo hace. Pero uno tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra de Dios. Y tenemos que tener fe que Dios está con uno y que Dios va a guardar a los suyos. También dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ahí yo creo hay mucha falta. No todos se quieren humillar para confesar sus ofensas unos a otros. No quiere decir que tú le vas a decir a otro las ofensas que has hecho con otros. No, si tú tienes algo en contra de tu hermano o de alguien, confesaos vuestras ofensas unos a otros con esa persona y orar los unos por otros. ¿Se recuerda cuando Job estaba bastante enfermo? Y le dijo Dios, vas a orar por tus amigos. Sus amigos que habían ido para darle apoyo y orar con él, para darle ánimo. Y luego salieron acusándole de que tenía un pecado escondido y empezaron a echarle para abajo. Y Dios dijo, estas personas en verdad no hicieron bien. Fueron para ayudarte, pero en vez de ayudarte, hicieron un mal para ti, porque no te animaron, te fueron a acusar. Entonces dijo, ellos tienen que venir a ti y tú vas a orar por ellos. ¿Por qué? Porque era un señal de que Él estaba pidiendo perdón, Él les estaba perdonando y pidiendo que Dios viniera a ayudar a ellos. Y cuando nosotros guardamos sentimientos contra personas, no dejamos que Dios puede obrar en nuestra vida. Y miramos que cuando Job empezó a orar por sus amigos, cuando él terminó, estaba completamente sano. Y es
lo que dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. A veces alguien nos ha lastimado, nos ha hecho algo y uno dice, pues yo no voy a orar por él. Él me hizo esto, no lo quiero, y eso está mal, porque no podemos decir que no amamos a alguien, porque entonces el amor de Dios no está en nosotros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si queremos ver también la sanidad, no nomás es del cuerpo, es de nuestra mente, es de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, que necesitamos que Dios venga a limpiar toda la atadura que haya venido sobre nosotros por cosas que las personas no han hecho, ¿verdad? Porque es terrible cuando en nuestra mente siempre surge, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y que uno no puede olvidar. Tenemos que entregarlo a Dios, tenemos que perdonar, tenemos que confesar nuestras ofensas y orar los unos por los otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay veces que uno ha ido a orar con una persona en el hospital. Esa persona no conoce al Señor y el Señor lo salva. Dios lo ha sanado en su corazón de su pecado. Y a veces uno piensa, y Dios ahora lo va a levantar y va a ser sanado. Hay veces que sí y hay veces que no. Como en el caso de mi papá. Mi papá estaba muy enfermo, pero cuando él entregó su vida totalmente al Señor, ahí su alma fue sanada. Mi papá amaba a Dios y le gustaba la iglesia, pero nunca había dado su vida totalmente al Señor. Le gustaba, escuchaba, pero nunca había dado su vida totalmente al Señor. Y el día que él lo hizo, dice que ahí en ese cuarto del hospital, qué presencia de Dios tan lindo y hermosa. Yo tenía 11 años, yo estaba afuera. Me comentó mi mamá una cosa muy linda. Y creo que puedo decir, ese día el que fue a orar con mi papá fue nuestro hermano Sam Mesa, el papá de nuestro hermano Sam. Y gloria a Dios, mi papá entregó su vida al Señor y la mano que estaba paralizado lo levantó para dar honra y gloria a Dios que él estaba aceptando a Cristo en su vida. Y uno viendo eso y le dice, ay, ahora Dios va a hacer el milagro y lo va a sanar. Pero a las 2 semanas el Señor se lo llevó. Y lo único que nosotros pudimos entender era, Dios que sabe todo, lo llevó segurito, salvo, a la gloria. Porque si él lo hubiera sanado, quién sabe si hubiera sido fiel al Señor. Y cuando nosotros entendimos esto, dijimos, Señor, gracias por tu amor y misericordia, que mi papá te conoció y lo llevaste a tu gloria. Ahora nosotros, ayúdanos que te sirvamos y hacemos tu voluntad. Aleluya. Entonces, esto ya es los 2 puntos, el ministerio y la sanidad divina. Vamos a estar ahora orando por las necesidades que hay en el pueblo y vamos a creer en el poder de Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra que cada día nos instruye. Ayúdanos a guardar y atesorarlo en nuestro corazón para cada día, Señor, vivir mejor para ti, para tener nuestra fe, Señor, cada día más en ti. Ahora en estos momentos venimos ante ti, Señor, suplicando por las necesidades que hay en tu pueblo. Padre, mi hermano Mondragón, que está juntamente con nosotros, tú conoces, Señor, lo que él está pasando en vida. Y estamos suplicando, Dios mío, que tu mano poderosa y sanadora esté sobre su cuerpo. Perdón.
Sabemos que tú tienes poder para sanarlo. Sabemos que no hay nada difícil para ti. Igual cuando Pablo te pedía que le sanaras de ese aguijón, tú dijiste, bástate mi gracia. Señor, yo no sé qué es lo que tú tienes para la vida de mi hermano, pero yo sé, Dios mío, que Él está en tus manos. Y yo suplico, Señor, que cada día tú lo fortalezcas, que tu mano de sanidad esté sobre su cuerpo. Solamente tú, Señor, puedes hacer la obra. Ayúdalo ahora que Él tiene que estar haciendo el proceso que le han dicho, y esté con Él en cada momento. Fortalece a su esposa, bendícelos grandemente, Señor, porque ellos siguen adelante, Señor, en tu obra. Él como presidente, director de los varones de la sección, sigue bendiciendo su vida, Dios mío. Y a su esposa que siempre está a su lado, dale la fortaleza que ella necesita, bendice sus vidas. De igual manera, Señor, venimos ante ti. Damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando tenemos nuestra vida en ti, tenemos una esperanza bendita. Padre, marzo se nos fue nuestra hermana Milagro. En este mes se nos fueron otros hermanos. Pero gracias, Señor, porque te conocieron. Y sabemos, Señor, que ellos tenían esa esperanza de cuando estaban ausentes de este cuerpo, estaban presentes contigo. Seguimos, Señor, orando por los familiares. Quizás hay familiares que ya no vienen a la iglesia. Hay otros que quizás están enojados porque no entienden. Señor, ten misericordia. Que tu paz, que tu consuelo esté con cada uno, Señor, fortaleciéndoles en cada momento. Suplicamos, Señor, por las cosas que están sucediendo, Señor, en el mundo. Mira cómo de nuevo están diciendo que está levantándose esta enfermedad horrible. Y no nomás esta, pero que hay mutaciones o variantes de esta misma enfermedad. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Guárdanos, que nos protegemos, Señor. Suplicamos que nosotros, Señor, seamos sabios, sabiendo que tú estás con nosotros, pero tú esperas que seamos sabios, Señor. De igual manera, suplicamos, Señor, por las escuelas. Mira que en Texas, Padre, dice que volvieron a poner las máscaras porque hubo bastante enfermedad, ya que las habían quitado en las escuelas y en todo lugar. Dios mío, suplicamos tu misericordia. Ayuda, Padre, porque cuando uno quiere profesar, Dios mío, la fe en ti, sabemos que tú quieres que seamos sabios, pero también sabemos que el enemigo nos quiere intimidar. Y suplicamos, Señor, que tú, Padre, lo atas, como dice tu palabra. Dice que ya está atado. Oh, reprendemos toda artimaña del enemigo, Dios mío, que está aquí para confundir, Dios mío, a tu iglesia. Está aquí para confundir al mundo, para que no crean en ti. Señor, te alabamos y te glorificamos porque sabemos que tú eres Dios todopoderoso. Padre, estamos creyendo en tu palabra. Sabemos que son señales que tu venida está muy cerca. Oh Señor, ten misericordia porque hay personas que se han enfriado. Hay personas que ya no van a la iglesia. Hay personas que están solamente en su casa. Hay unos porque están con miedo, están con pavor. Quita ese miedo, quita ese pavor y ayúdanos, Señor, Padre, a volver a hacer lo que podamos en tu obra. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Muri ahí en El Salvador. Sigue bendiciendo la obra que están haciendo allá. De igual manera, Señor, sigue bendiciendo a nuestro hermano Ricky en la obra que él está haciendo en Nicaragua. A nuestro hermano que está trabajando con los rusos, nuestro hermano Gaduchik. Señor,
Hay tus misioneros que están en diferentes lugares. Pedimos, Señor, tu protección sobre ellos y sigue bendiciendo, Padre, que como dice tu palabra, si tenemos la oportunidad de dar, que podemos ayudar a tus misioneros que están llevando tu palabra y no nomás llevando tu palabra, están haciendo obras ahí, levantando casas, ayudando a las personas. Señor, bendice esas obras. Aleluya. También, Señor, pedimos por nuestras iglesias aquí. Nuestras iglesias, Señor, han sido incapacitadas porque con todo lo que ha pasado, como que ha venido un desánimo. Padre, reprendemos en tu nombre ese desánimo, porque el pueblo de Dios, como dice el canto, vamos firmes y adelante, creyendo en tu poder, creyendo que tú estás con nosotros, creyendo, Dios mío, que como dice tu palabra, aunque comieran cosa mortífera, no les hará daño. Ayúdanos, Señor, a no dejar que el enemigo nos meta miedo. Ayúdanos a ser cuidadosos, pero no miedosos. De igual manera suplicamos, Dios mío, que la enseñanza de tu iglesia sigue adelante, Padre, para enseñar a los niños, para enseñar a los adultos. Necesitamos crecer en tu palabra. Oh, Señor, y suplicamos que tú vengas a ayudar también, Señor, que haya unidad. Estábamos leyendo en tu palabra que debemos de estar unidos. Oh Padre, reprendemos toda artimaña del enemigo que quiera traer confusión a tu iglesia y nos paramos firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer, como dice, las coyunturas concertadas ahí con unidad en tu iglesia, para que tú puedes, Señor, usar tu iglesia para proyectar el evangelio, para proyectar ese ministerio, para ayudar a los necesitados. Dios mío, gracias por tu palabra que nos has dejado, porque es la brújula que nos enseña cómo seguir adelante. Ayúdanos, Señor. También pedimos, Señor, porque hay personas con esta pandemia y quizás antes que están sufriendo problemas, Padre, donde el enemigo está atacando sus mentes con las cosas que han pasado en el pasado. Reprendemos ese espíritu acusador. Padre, hay poder en tu nombre. Hazlos libres en el nombre de Cristo. Reprendemos toda artimaña del enemigo que es para acusar a tus hijos, para meter desánimo, para meter, Señor, disensión, para meter tristeza. Hay poder en tu nombre, Señor. Padre, reclamamos la victoria en el nombre de Cristo. Hay poder en ti, Señor. Cubre a tu iglesia con tu sangre preciosa. Cubre a cada creyente, Señor, con el poder del Espíritu Santo y con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, mientras seguimos adelante, llevando tu palabra, porque un día vas a venir y vas a venir por una iglesia que está lista, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor. Te amamos y te damos honra y gloria en esta noche. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por otro día que nos has dado de vida. Ahora suplicamos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada hogar. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Espero que la bendición de Dios esté con ustedes y que descansen esta noche. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en esta noche.